2 segundos es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos, gracias por estar ahí. ¿Quién no tiene en la familia una persona que dice yo puedo manejar hasta la edad que quiera, yo estoy bárbaro para manejar, y nos damos cuenta que la persona está avanzada en edad y que ya tiene algunos achaques y que es peligroso que conduzca? De esto vamos a hablar hoy con el doctor Roberto Rey, quien nos va a aclarar cuáles son los síntomas que tiene una persona cuando debe dejar de manejar. Así que después de la apertura arrancamos con el programa. Bien, primer bloque de este programa, y ya hicimos 2 programas con el doctor Roberto Rey. Uno fue muy duro, el otro fue un tema de distracciones que también son duros, y este va a ser un poco más ameno, pero con cierta dureza también, porque vamos a hablar de cuándo una persona debe dejar de manejar, si hay una edad, o cuáles son los primeros síntomas para darse cuenta desde la medicina que una persona ya debería dejarle las llaves a otras y no seguir manejando. Doctor, gracias por recibirnos por tercera vez. Gracias, Sergio. Muy amable. A ver, ¿hay una edad justa para dejar de manejar? No. No es un tema de almanaque. No, sin duda alguna. A ver. No hay una edad para dejar de manejar. ¿Y qué hay? Hay un momento, sin duda, en el cual la gente tiene que dejar de manejar. Mejor elegirlo uno que se lo impongan los demás, ya sean las autoridades, o por no extenderle la licencia, o por tener algún siniestro en la vía pública, o que los hijos le impongan al padre que no maneje más. O los médicos. O la esposa. O la esposa, los que están alrededor. Pero está claro que hay un momento de la vida en el cual uno tiene que ir planeando dejar de manejar. Te comento esto porque es un motivo de consulta muy frecuente en la práctica diaria en un consultorio de neurología, que venga la gente para decir mi papá no puede manejar más, ¿cómo hacemos para hacer que deje de manejar? O situaciones similares. Sí, porque es tipo un duelo. Es un duelo, es muy importante para nosotros, para nuestra sociedad, nuestra cultura. El auto implica muchas cosas. Implica independencia, libertad, unos conceptos que tienen que ver con el auto y otros que no tienen que ver con el auto. Poder. Sí, sí. Y es muy difícil dejar de manejar. No depender de otros, autonomía. No depender de otros. Yo hago lo que quiero. Claro. Nunca en 80 años de manejar tuve ningún accidente, te dice un paciente. Claro. Nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada, hace 80 años que manejo. Y bueno, pero ahora tiene... Tiene 80. Ahora tiene 95, claro. Y maneja de los 15 y no le pasó nada, y bueno. Pero es momento de empezar a dejar eso, porque los reflejos no son los mismos, las habilidades motrices no son las mismas, la percepción del ambiente por la vista, el oído, no son las mismas. Siempre hay gente que va a estar perfecta, pero en general, con la edad, las habilidades van cambiando. No quiere decir que mentalmente estén peor, puede ser también, pero no implica eso exactamente. Creo que las reacciones no son las mismas. Y es un duelo, como decís, es una situación de pérdida muy grande para la cual uno debería empezar a prepararse con cierta anticipación. ¿Y se puede preparar para eso? Yo desde la consulta neurológica trato de ir preparando a los pacientes y creo que este es un muy buen medio para empezar a concientizar en la gente que en algún momento
van a tener que dejar de manejar. La dura realidad es que cuando van digamos, hacer la extensión de la licencia de conducir, Se la están el imponiendo las gobierno le autoridades. diga no. O le diga, tráigame el certificado de tal, tráigame un certificado de un neurólogo que diga que usted no tiene ninguna enfermedad neurológica. Claro. Muchas veces necesitamos hacer eso, pero muchas veces tenemos que decirle, mire, le están diciendo que no le van a dar fácilmente una extensión del registro, o que se la van a dar por 6 meses, prestémosle atención. Si usted no tiene ningún inconveniente para manejar y está bien neurológicamente, vamos a extenderle el certificado seguro. Pero si tiene alguna dificultad, vamos a decirle, mire, hágale caso, empiece a pensar en esto. Sí. Hay enfermedades con las cuales no conviene manejar, desde ya. Cuadros de Parkinson, cuadros de deterioro cognitivo tipo Alzheimer, pero ya implican un diagnóstico Claro, de ahí ya enfermedad. exactamente. Es una enfermedad o muchas limitaciones articulares que impiden que se pueda mover correctamente la persona, pero ya es dentro del contexto de una enfermedad. Estamos hablando de una persona grande que tiene problemas de salud controlados, supongamos medicación para la presión, alguna medicación suave para ayudar a descansar o alguna otra cosa menor, y en algún momento, por la falla normal de las condiciones motrices y perceptuales, tiene que ir pensando en que va a tener que dejar de manejar. Tema apasionante también. La gente grande, espero que vean este programa y no nos tiren con algo, pero bueno, es una realidad que todos nos va a pasar. Vamos a ir a una nota con nuestro abogado Fernando Solesio a ver qué nos trae hoy. Dale. Bueno, hoy vamos a conversar un poquitito en relación a un tema que preocupa a mucha gente, que es el caso de las lesiones que se producen por un siniestro vial. En principio debemos dividir obviamente dos campos, dos esferas, una es la penal y una es la civil. Las lesiones en tránsito obviamente son un delito, que es el delito de lesiones culposas, donde no se va a buscar un resarcimiento civil, más allá de que el Código Procesal lo permite, pero solamente vamos a buscar si existió o no existió una responsabilidad penal de la persona imputada en esa causa. Respecto del reclamo civil, ahí tenemos dos cuestiones. Obviamente el tema de las compañías de seguro, en el caso de que la persona imputada posea un seguro. Sabemos que circulan muchísimos vehículos, muchísimos automotores que no tienen seguro. Y ahí es donde puede llegar a ingresar el Estado como una alternativa. ¿En qué aspecto? Piensen de que todas las personas lesionadas por siniestros viales obviamente deben realizar una rehabilitación, más allá cuando estamos hablando de lesiones graves o de lesiones gravísimas. Aquellos que tengan una medicina prepaga, bueno, esa rehabilitación, más allá de la indemnización por el daño, la van a sortear o la van a cumplir dentro de su prepaga. Pero aquellos que no la tienen, indefectiblemente deben recaer en una institución, ya sea municipal, ya sea provincial o ya sea de la ciudad de Buenos Aires. Pero básicamente no hay que olvidar que las lesiones también forman parte de delitos contemplados en el Código Penal, no solo el homicidio, y también tienen obviamente su arista desde el punto de vista civil con el reclamo de los daños y perjuicios por obviamente haber ocasionado ese siniestro. If you're dying for a drink tonight, please leave your car at home before someone else dies. Bien, segundo bloque del programa. A ver, una de las cosas que hablábamos antes es tratar de que el Estado
no te imponga el quite de la licencia y que vos te puedas dar cuenta o tu misma familia te pueda convencer de dejar de manejar. ¿El Estado cuáles son lo que hace también para tratar de filtrar o de que la gente mayor se vaya dando cuenta que no puede manejar? Lo que hace el Estado es controlar a la gente grande con herramientas que tienen que ser a la gente grande o gente que está con alguna dificultad. Sí, obviamente. Con herramientas que tiene que aplicar a cientos de personas diariamente. Por ahí no pueden salir a dar una vuelta con el señor para ver cómo maneja. Entonces tienen que usar herramientas que sean homogéneas, que sean iguales para todos, muchas veces que sean fáciles de tomar. Entonces le toman algunas pruebas visuales, pruebas auditivas y le hacen hacer unos test, unos dibujitos. Entonces el señor dice, me vino una señorita, una nena que no tenía, me tomó unos dibujitos y con eso ella dice si yo puedo manejar o no. Y como no hice bien los dibujitos, no me dan la licencia y me mandan al neurólogo, con un enojo enorme. Pero son tests que tratan de homogeneizar rápidamente, en minutos, en una oficina que puede ser del Estado, del Automóvil Club, quienes están encargados de controlar esto, que tienen que hacerlo a cientos de personas en poco tiempo, rápido, y entonces se homogeneizan todas esas pruebas en unos dibujitos que son unos test muy conocidos y que dan una orientación global si la persona está con muy buena percepción visual, si comprende situaciones que no son tan complejas y se las puede plasmar en un dibujo, en una actividad manual. Y se ponen como locos. Y la gente le enoja mucho eso. Claro, y porque, bueno, para eso habría que la familia convencerlo, que no debe ser fácil, de que la persona deje de manejar. ¿Cuáles son, Doc, los primeros síntomas? Porque decimos que no tiene nada que ver con la edad. En parte sí tiene que ver, porque evidentemente hay algunos achaques que ocurren a una cierta edad y no a otra. Sí. Obviamente no hay una edad justa para que una persona deje de manejar. Pero digo, ¿cuáles son los primeros síntomas de una persona sana que por una cuestión lógica del paso del tiempo puede tener y que ya sea dificultoso para conducir un vehículo? Mira, prever situaciones inmediatas, tener una percepción amplia de la calle con toda la dinámica que implica, o sea, muchos actores, muchos elementos en movimiento, ya es un factor importante. Si no lo vi 2 o 3 veces, o pasarse semáforo, sí, o no distinguir bien los colores, ya es un error grave. Porque puede tener también, se me ocurre, algo que le suceda en su vida diaria, en su casa, que los que estén con él se den cuenta y digan, pará, si esto lo tiene acá, imagínate lo que puede ser en la calle, ¿no? Mira, lo que uno puede pensar es lentitud de movimientos. Si tiene mucha lentitud de movimientos, mucha inestabilidad en la marcha, conviene que... hay que ir pensando en que ya hay que, dentro de la, casi diría, de la salud, porque la lentitud de los movimientos es algo que aparece con la edad. ¿Y es duro de pronosticar para ellos? ¿Es duro de aceptar, digamos? Estamos hablando de esto porque la experiencia cotidiana en el consultorio te dice que es duro de aceptar. Que es un duelo duro de aceptar. No sé cómo será esto, porque tampoco está escrito en ninguna parte. O sea, por ahí está publicado, pero ¿cómo será en Europa esta situación? ¿Cómo pensarán en Francia cuando tienen que dejar de manejar? No lo sé. Pero sí te digo, en nuestro medio, todos los días, vemos un paciente que está elaborando un duelo por tener que dejar de manejar. ¿Y qué viene él o viene la familia a hablar de él? ¿Qué te sucede en lo habitual? Un montón de posibilidades tenés. Existe todo eso. Desde la persona que viene sola a decir, me rebotaron la licencia de conductor. Deme algo para que... El algo se llama certificado. Ah. Deme un certificado para decir que yo puedo. Y uno tiene que decir, bueno, a veces sí, a veces no. Claro. Pero el escenario de que la familia viene, por favor, haga que no... Entran primero y me piden, por favor, haga algo para que no maneje.
Yo lo que más que puedo hacer para que no maneje es decirle, mire, no está en condiciones y evidenciarle cuáles son las fallas al paciente. En general, estamos hablando de gente que entiende el problema. Estamos hablando de gente que entiende el problema. Pero no lo acepta. Le cuesta duele aceptarlo. le duele aceptarlo. Claro. Le duele aceptarlo. Es algo lógico también. Es una pérdida que no es fácil y que trae sufrimiento. Es una persona que está sufriendo porque no... Es algo que puede vos manejar. hacías toda tu vida, que como dijimos al principio, marcaba tu independencia. Yo me viene a la cabeza, soy muy futbolero, el retiro de un jugador de fútbol, que es su tarea fundamental, el que te aplaudan o te insulten desde la cancha, que te genera que vos sos el actor principal y de golpe y porrazo, la edad hace que vengan chicos jóvenes y te tengas que retirar. Digo, hay algo de similitud en muchas actividades, no solo en manejar. Manejar es una, lo que pasa es que manejar implica es muy riesgo, riesgosa. Claro, implica riesgo Es de muy vida. riesgosa para Ahí está la uno gran diferencia. y para los demás. Y para los demás y para la familia que lleva. Vamos a ir ahora a una nota con un familiar, como todos los programas, y regresamos para el último bloque. Dale. Bueno, mi nombre es Gabriela, yo soy la mamá de Guido. Guidito tenía 15 años cuando se fue, el 28 de enero del 2007. Fue lo peor que me pasó en la vida, pero bueno, tengo otro hijo, tengo que seguir luchando por él. Lo atropelló un colectivo de la línea 65 en la calle Caseros y Luca. Venía en bicicleta y el colectivo estaba cargando gente. Cuando salió, y Guido se cae en su carril y el colectivo invade su carril y le hace hundimiento bilateral de tórax y lo mata en el momento. Uno sigue luchando porque tengo otro hijo, pero la tragedia esta es un antes y un después en la vida. Es muy difícil llevarlo, porque yo esto no lo puedo hacer más. Y todo es producto porque yo viajo mucho en colectivo, soy carpintero, y cuando paran en las paradas, ayer casualmente un colectivo de la línea 130 le dijo el inspector, venís bien en horario, o venís menos 3 minutos, menos 5 minutos, y andan como locos porque los obligan a apurarse para juntar plata, que lo único que importa es la plata. Y la bronca más grande que tengo es que la línea 65 ni llamó por teléfono cuando murió Guido. Y lo único que se interesaron a los 20 días es ir a sacar la unidad que estaba en el juzgado para hacerle las pericias porque decían que perdían plata. Bueno, cuando fuimos a juicio, el amigo de Guido que venía al lado dice que el chofer salió despachando los boletos, venía mirando la boletera, la justicia salió sobreseído. En la calle había unos pozos enormes que al otro día lo estaban tapando, que el colectivo salió en diagonal porque había unos pozos enormes. Si él hubiera salido por su carril no lo mata. Salió y lo aplastó y se dio cuenta que había pisado algo, si no, no seguía de largo. Quedó en la nada, como tantos homicidios que hay en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, de colectivos que todo queda en la nada. Nadie paga nada. Yo lo único que puedo decir es que lo extraño. Y nada, que sigo por él y que sigo luchando para que poder tratar de que algún día la gente que maneja se concientice de que podemos hacer algo para tratar de tener más valores, de que la vida humana es la vida humana y de que detrás de un chico que muere, de una persona que muere en un accidente de tránsito, hay una familia que queda destrozada.
La gente cree que viaja más protegida en el asiento trasero y no se coloca el cinturón. Estadísticas mundiales indican que en el 95% de los casos no se usa el cinturón de seguridad en los asientos traseros. En el 45% de los accidentes analizados por CESBI, donde se registraron lesiones o víctimas en la parte trasera del vehículo, si los ocupantes hubiesen usado el cinturón de seguridad, las lesiones no hubieran ocurrido o al menos su consecuencia no hubiese significado la muerte. Los ocupantes de las plazas traseras sin cinturón tienen muchas probabilidades de salir despedidos si el vehículo fuera embestido, volcara o girara bruscamente. También pueden aplastar a las personas que viajan en los asientos delanteros, aunque estos últimos lleven el cinturón correctamente abrochado. Un pasajero de 50 kilos que viaja en el asiento trasero de un vehículo que circula a 60 kilómetros por hora puede producir una fuerza de 850 kilos en su desplazamiento sobre el asiento delantero. Soy Juan. Fui hasta el otro lado del mundo con la nueva Ford EcoSport solo para ver lo que es capaz de hacer. Tocar todo. Tocaba todo. ¿Qué descubrí? Que fue diseñada y equipada para poder llegar más lejos. Nueva EcoSport. Elegí hasta dónde llega tu mundo. Bien, último bloque del programa. Para los que quieran más datos de lo que es la aceptación, vean una película muy premiada, que justamente lo hablamos con Roberto antes del programa, Conduciendo a Miss Daisy, donde Morgan Freeman era el actor, que manejaba el vehículo de la señora y lo que se sufría en ese momento, hace muchísimos años ya, porque es una película de hace 15, 20 años, pero filmada de una época mucho anterior, como siempre se sufrió. Roberto, y yo te pregunto, entre hombres y mujeres, ¿cuántos vienen a consultar para dejar, y quién sufre más para dejar de manejar? Mira, hay una proporción que es mucho mayor de hombres que mujeres que vienen con problemas y con pedidos y solicitudes de evaluaciones para ver si pueden conducir o no. Está claro que es mucho más frecuente en los hombres porque estamos hablando de una edad que está por arriba de los 75, empezaron a manejar en una época en que las mujeres manejaban mucho menos, entonces la proporción no es tan... Seguramente esto cambie con las décadas y en el futuro sea exactamente igual la proporción. ¿Y qué medicamentos? Esta es una edad donde probablemente la gente, por cuestiones de presión o por cuestiones de otra índole, ¿qué medicamentos pueden afectar en una persona grande en general el tema de la conducción? Hay algunos medicamentos que afectan la atención y dan somnolencia y pueden alterar la capacidad de conducir. Los sedantes son los primeros, la medicación sedante, los relajantes musculares, algunas medicaciones para epilepsia que son menos frecuentes, que son un porcentaje menor de la población, 1% de la población. Algunas medicaciones para Parkinson también pueden dar... ¿La presión? Los medicamentos antihipertensivos en general no te producen. No producen ningún tipo de... No producen alteraciones mentales ni somnolencia. Entonces los sedantes son medicaciones que para manejar no son buenas porque sacan mucha capacidad. Y hay un tema muy recurrente en el proceso de que vamos creciendo a la tercera edad, que es el tema de la artritis y la artrosis. ¿En cuánto puede dificultar en una persona que conduce que tenga artritis o artrosis avanzada o regulada, ¿no? Si tiene problemas articulares en general, la artrosis es la más frecuente, artritis es menos frecuente y está con dolores articulares y limitaciones para mover manos, pies, cuello, y son una limitación grande para conducir. La persona tiene que tener una movilidad cervical amplia, tiene que poder mover manos y piernas ampliamente. Si tiene una limitación articular
que hace que el movimiento sea menor o muy doloroso y va a tener menos capacidad de reacción motriz. Sí. Y también puede ser una limitación. No siempre, ¿eh? No siempre, porque usted puede estar muy compensado, ¿eh? Igual también hay medicamentos. Hay medicamentos y ahí digamos, el médico cumple un rol importante para decir, tiene tal enfermedad, pero no tiene limitaciones para conducir, y eso es muy importante, contar con eso. Tal cual. ¿Desde cuándo empezamos a perder reflejos? Ya sea que no... Desde los 30. Ah, ¿en serio? ¿Ya no puedo manejar? Uno cambia, no, manejar no, pero uno va cambiando y va adquiriendo un montón de habilidades hasta pierde la edad unas y madura, gana otras. pero va perdiendo otras. Pero digo, en una persona grande, sí. ¿En cuánto la pérdida de reflejos es tan importante para el dejar de conducir? Y esto es muy importante. A ver. No hay una fecha. Es muy distinto para cada uno. Hay gente que tiene mayores capacidades, hay gente que tiene menos capacidades. Hay gente que tiene más limitaciones neurológicas y hay gente que no, que está muy bien y que puede hacer tranquilamente conducir un vehículo y entender la responsabilidad que es conducir un vehículo. Y mi pregunta final sería para vos, en tu experiencia tan amplia, realmente cuando una persona que está bien de salud, pero que ya tiene sus años, debería realmente dejar de conducir un vehículo por una cuestión también de salud propia y de salud de toda la sociedad y de su familia. Cuando sienta que está con lentitud motriz, con alguna dificultad visual severa o auditiva severa, tendría que empezar a proteger a la sociedad y ser responsable con eso. Gracias, Roberto. A vos, Sergio. A ver, espero que haya ayudado a la gente grande. Yo tengo, mi tía y mi mamá no manejan, por suerte. Yo espero que la gente que ve este programa sepa realmente cuándo debe dejar de manejar, pero por una cuestión también de salud propia y de salud de su familia. Nos vemos la semana que viene en otro programa de 2 segundos. Chau. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas.